Imagina que la noche cae lentamente sobre la ciudad de Granada. No hay prisa en el aire. El cielo se oscurece con suavidad, como si alguien estuviera cerrando los párpados del mundo poco a poco. Desde lo alto de la colina, la Alhambra observa en silencio. Sus muros rojizos conservan el calor del día, y el viento que desciende de Sierra Nevada trae consigo un frescor ligero que acaricia los patios y los jardines. Estamos en el siglo XIV. Granada es el último gran reino musulmán en la península ibérica. A su alrededor, los reinos cristianos han avanzado durante siglos. Castilla domina vastos territorios. Aragón mira hacia el Mediterráneo. Pero aquí, en este rincón del sur, la vida continúa con una calma tensa, como una lámpara que aún arde cuando casi toda la noche ya ha pasado. Si caminas por las calles empedradas al amanecer, notarás que la ciudad despierta con discreción. Un panadero abre su puerta y deja escapar el aroma tibio del pan recién horneado. Una mujer cruza el patio interior de su casa para recoger agua de una fuente pequeña, cuyo murmullo constante parece sostener el silencio. Un anciano se sienta bajo una galería con columnas delgadas y observa cómo la luz comienza a tocar los mosaicos geométricos. La arquitectura aquí no busca imponerse con peso, sino con detalle. Los muros están cubiertos de caligrafía delicada. Las palabras se entrelazan como si fueran hilos de pensamiento convertidos en piedra. En los patios, el agua es protagonista. Corre, cae, refleja el cielo. El agua es frescura, es pureza, es sonido continuo que acompaña la vida. Pero más allá de los palacios, la vida cotidiana es sencilla. Los campesinos trabajan en terrazas cultivadas con cuidado. El sistema de acequias distribuye el agua de la montaña con precisión admirable. Se cultivan almendros, higueras, olivos. La agricultura es conocimiento transmitido de generación en generación. Cada estación tiene su ritmo. Cada cosecha, su incertidumbre. En el mercado, la actividad comienza cuando el sol ya está alto. Hay telas traídas de otros puertos del Mediterráneo, cerámicas decoradas con esmaltes brillantes, especias cuyo aroma permanece en el aire incluso después de que el vendedor se ha marchado. Los idiomas se mezclan. Árabe, romance, hebreo. No siempre hay armonía, pero sí convivencia práctica. Mientras tanto, en los salones de la Alhambra, los consejeros del sultán discuten asuntos delicados. Granada paga tributo a Castilla para mantener la paz. Es una paz frágil, sostenida por diplomacia y necesidad. Las fronteras no están quietas, son líneas que respiran. Un tratado puede durar años, o romperse en una temporada. Si imaginamos una noche sin luna en la frontera, veremos torres de vigilancia recortadas contra el horizonte. Dentro, un pequeño grupo de soldados mantiene guardia. No hablan mucho. Escuchan. El sonido del viento entre los matorrales puede confundirse con pasos. El crujido de una rama puede anunciar nada, o algo importante. La guerra en esta época no es constante, pero tampoco es rara. A veces son incursiones rápidas, cabalgatas que cruzan la frontera para capturar ganado o demostrar fuerza. Otras veces, son campañas más organizadas, con ejércitos que avanzan lentamente, levantando polvo en los caminos secos. En 1340, décadas antes, la batalla del río Salado había demostrado que el poder cristiano era ya dominante en la península. Aquella derrota debilitó las esperanzas de apoyo masivo desde el norte de África. Desde entonces, Granada aprendió a resistir más con diplomacia que con expansión. Pero incluso en medio de la presión externa, la cultura florece. Poetas escriben versos que hablan de jardines, de amor, de nostalgia por ciudades perdidas como Córdoba o Sevilla. La memoria de Al-Ándalus es larga. Se recuerda el esplendor del califato, la grandeza de bibliotecas y mezquitas. Se recuerda un tiempo en que el sur no era frontera final, sino centro. La vida cotidiana continúa.
Un niño aprende a escribir trazando letras sobre una tablilla. Un artesano talla madera con paciencia infinita, creando celosías que filtrarán la luz en patrones suaves. Una familia se reúne al caer la tarde en su patio, compartiendo pan, aceite y conversación tranquila. Y sin embargo, la historia avanza. A finales del siglo XV, la situación cambia definitivamente. Castilla y Aragón se unen bajo el matrimonio de Isabel y Fernando. La unión no es solo sentimental, es estratégica. Recursos combinados, ejércitos coordinados, objetivo claro, completar la conquista del sur. El asedio final comienza en 1482. No es una sola batalla decisiva, sino una serie de campañas prolongadas. Ciudad tras ciudad cae. Las rutas comerciales se bloquean. La presión aumenta año tras año. Imagina el sonido lejano de un campamento cristiano instalado en las colinas. Martillos construyendo fortificaciones temporales. Caballos atados en filas. Fogatas que iluminan rostros cansados pero decididos. Dentro de Granada, la incertidumbre pesa. El sultán Boabdil enfrenta divisiones internas. No todos están de acuerdo en cómo resistir. Algunos desean negociar. Otros, luchar hasta el final. El invierno de 1491 es frío. Desde las murallas se pueden ver las luces del campamento enemigo. No hay asalto constante, sino espera. Una espera larga que agota más que el combate. Finalmente, el 2 de enero de 1492, las llaves de la ciudad son entregadas. No hay destrucción inmediata. No hay incendio generalizado. Hay ceremonia. Hay cambio de estandartes. Hay un silencio extraño cuando el poder cambia de manos. Boabdil abandona la ciudad mirando por última vez las torres y los jardines. La leyenda dirá que lloró al mirar atrás. Sea cierto o no, ese momento marca el fin de casi 8 siglos de presencia política musulmana dominante en la península. Pero la historia no termina con una puerta cerrándose. Para los habitantes comunes, la vida continúa. Algunos se adaptan. Otros parten. Las mezquitas se transforman en iglesias. Las campanas reemplazan el llamado a la oración. Las leyes cambian gradualmente. La península entra en una nueva etapa. Ese mismo año, naves parten hacia el oeste, cruzando un océano desconocido. La energía acumulada durante siglos de frontera se proyecta hacia nuevos territorios. Sin embargo, cuando la noche cae otra vez sobre la Alhambra, los muros siguen allí. El agua sigue corriendo por los canales. Las estrellas siguen reflejándose en los estanques tranquilos. La piedra conserva memoria, incluso cuando los imperios cambian. Si caminas hoy por esos patios en silencio, puedes imaginar los pasos suaves de quienes vivieron allí hace siglos. Puedes sentir la mezcla de culturas que dio forma a esta tierra. Puedes percibir que la historia no es solo guerra ni solo poder, sino también rutina, trabajo, sueños sencillos bajo el mismo cielo. La Granada medieval fue frontera y refugio, esplendor y resistencia, arte delicado y política compleja. Fue el último suspiro de un mundo que había comenzado en el año 711, cuando nuevos ejércitos cruzaron el estrecho y transformaron la península para siempre. Y mientras la noche avanza y el sueño se acerca, la ciudad permanece en calma. Las murallas ya no vigilan ejércitos. Los jardines ya no esconden estrategias. Solo queda el susurro del agua y la memoria del tiempo. Respira lentamente. Imagina la brisa moviendo suavemente los árboles. La historia descansa, pero no desaparece. Permanece, silenciosa, bajo la luz tenue de la luna. Y aunque los siglos pasan, hay algo que no cambia, la manera en que la noche envuelve la colina. Imagina ahora que el tiempo se vuelve más lento. No avanzamos hacia otra guerra ni hacia otra coronación. Nos quedamos en los detalles pequeños,
en aquello que casi nunca aparece en los grandes libros. En una casa modesta del Albaicín, una madre peina el cabello de su hija antes de dormir. Le cuenta historias que escuchó de su abuela, relatos de Córdoba luminosa, de Sevilla perfumada, de caravanas que cruzaban desiertos lejanos. La niña no entiende de tratados ni de conquistas. Para ella, el mundo es el patio, la fuente, el cielo sobre su techo. En un taller cercano, un artesano continúa trabajando madera incluso después del cambio de estandartes. Sus manos conocen el patrón geométrico mejor que cualquier decreto real. La luz entra por una rendija y dibuja líneas suaves sobre el polvo suspendido en el aire. Nada en ese instante habla de victoria o derrota. Solo de oficio. Las campanas comienzan a marcar el ritmo de la ciudad. Donde antes se escuchaba el llamado a la oración, ahora resuena otro sonido. Algunos lo reciben con resignación. Otros con alivio. Otros con miedo. Pero la mañana llega de todos modos. El agua sigue recorriendo las acequias diseñadas siglos atrás. Baja desde Sierra Nevada, fría y constante, indiferente a banderas y fronteras. Riega los mismos huertos. Alimenta los mismos olivos. Refleja el mismo cielo. Con el paso de las décadas, muchos nombres cambian. Algunas familias parten hacia el norte de África. Otras permanecen, adaptándose poco a poco. Nuevas leyes, nuevas costumbres, nuevas tensiones. Pero también nacimientos, bodas, cosechas, inviernos suaves y veranos intensos. La historia, vista desde lejos, parece una línea firme. Pero vivida desde dentro es una sucesión de días normales. Un hombre sale al amanecer a revisar sus almendros. Camina entre hileras de árboles que florecen cada primavera sin preguntar quién gobierna la ciudad. La tierra no reconoce decretos, reconoce estaciones. Una mujer amasa pan en silencio. Sus manos repiten gestos aprendidos desde la infancia. Mezcla harina, agua y sal mientras escucha conversaciones lejanas sobre impuestos y nuevas normas. El horno se enciende igual que siempre. El pan se hornea igual que siempre. La vida insiste en continuar. Un niño corre detrás de una gallina en el patio y tropieza con una piedra antigua, quizá colocada allí siglos atrás por alguien cuyo nombre ya nadie recuerda. Se levanta, se sacude el polvo y vuelve a reír. Esa risa es más fuerte que cualquier crónica. Mientras tanto, la Alhambra observa. Sus muros rojizos cambian de tono con la luz del día, dorados al amanecer, intensos al mediodía, oscuros y profundos al caer la noche. En sus salones aún se percibe el eco de conversaciones pasadas. Estrategias susurradas. Versos recitados en voz baja. Decisiones que alteraron destinos. Pero ahora el silencio es distinto. No es el silencio tenso del asedio. Es un silencio amplio, casi reflexivo. Los jardines del Generalife siguen verdes. El agua cae por los canales estrechos, formando líneas perfectas que reflejan el cielo. Si alguien se detiene a escuchar, percibe que el sonido es constante, casi eterno. Como si el agua fuera la verdadera cronista de la ciudad. Los años se convierten en décadas. Las décadas en siglos. Granada ya no es capital de un reino independiente. Es parte de algo mayor. Se construyen nuevas iglesias. Se modifican edificios. Se levantan símbolos distintos. Sin embargo, la base permanece. Las columnas delgadas siguen sosteniendo techos tallados. Los mosaicos geométricos continúan dibujando infinitos en el suelo. Y en las noches claras, cuando la luna llena ilumina los estanques, todo parece suspendido fuera del tiempo. Los años no se detienen tras la entrega de las llaves. Al principio, los cambios parecen pequeños. Se anuncian nuevas disposiciones, se reorganizan cargos, se ajustan tributos. Algunos edificios reciben símbolos distintos.
Las mezquitas más importantes comienzan a transformarse lentamente. No todo ocurre en un solo día, la transformación es gradual, casi silenciosa. En los barrios más antiguos, la gente observa y espera. Hay familias que deciden partir hacia el norte de África, llevando consigo libros, recuerdos y llaves de casas que quizá nunca vuelvan a abrir. Otras permanecen. Permanecer no siempre significa aceptar, a veces significa resistir de formas discretas, casi invisibles. En las noches, dentro de algunas casas, todavía se habla en árabe en voz baja. Se siguen preparando platos tradicionales. Se enseñan versos antiguos a los niños, aunque ahora deban aprender también nuevas oraciones. La identidad no desaparece de inmediato, se adapta, se oculta, se transforma. Mientras tanto, Granada comienza a integrarse en una monarquía más amplia. Funcionarios llegan desde otras regiones. Nuevas rutas comerciales se abren. El mundo conocido se expande más allá del Mediterráneo. En 1492 no solo cae un reino. También parte una expedición hacia Occidente. Las noticias tardan meses en regresar, pero cuando lo hacen, traen relatos de tierras desconocidas. La atención de la corona se divide entre el sur recién conquistado y horizontes lejanos. Sin embargo, en las laderas del Albaicín, la vida continúa con una mezcla de cautela y costumbre. Un artesano sigue tallando madera con los mismos patrones geométricos que aprendió de su padre. Aunque los encargos cambien, sus manos no olvidan. Un agricultor sigue confiando en el deshielo de Sierra Nevada para regar sus cultivos. El agua sigue siendo el pulso verdadero de la ciudad. Pero la tensión no desaparece. Con el paso de los años, aumentan las presiones para uniformar costumbres y creencias. Lo que antes era convivencia frágil comienza a volverse exigencia. Las diferencias culturales ya no son solo rasgos del paisaje humano, sino asuntos políticos. En las calles se percibe algo nuevo, una vigilancia más estricta, una sensación de que el pasado reciente aún no ha terminado de asentarse. Granada ya no es capital de un reino independiente, pero tampoco es todavía una ciudad completamente transformada. Es un espacio intermedio, suspendido entre lo que fue y lo que será. Y en esa suspensión, la historia sigue avanzando. Pasan los años, y los niños que apenas recordaban la caída del reino crecen bajo un orden distinto. Para ellos, los relatos de sultanes y tributos a Castilla son historias lejanas, casi míticas. Su realidad está hecha de nuevas normas, de aprendizajes dobles, de palabras pronunciadas con cuidado según el lugar y el momento. A comienzos del siglo XVI, las promesas iniciales de tolerancia empiezan a estrecharse. Lo que fue negociación se convierte en imposición gradual. En 1502, se exige la conversión al cristianismo para quienes permanecen en territorio castellano. En Granada, la presión no llega con estruendo, sino como una marea lenta que va cubriendo espacios cotidianos. Muchos aceptan el bautismo y se convierten oficialmente en cristianos nuevos. Desde fuera, el cambio parece completo. Desde dentro, la identidad es más compleja. Nace así la comunidad morisca, hombres y mujeres que viven entre dos mundos, intentando preservar fragmentos de su herencia mientras aprenden a moverse dentro del nuevo orden. Las casas continúan teniendo patios interiores. El agua sigue corriendo por las acequias. Pero en algunos hogares, las antiguas prácticas se mantienen en silencio. Se cocinan recetas tradicionales sin demasiada exhibición. Se conservan palabras antiguas susurradas al anochecer. Se transmiten conocimientos agrícolas que nadie más domina con la misma precisión. La ciudad no estalla, se adapta. Pero la adaptación no siempre es paz. Con el paso de las décadas, la vigilancia aumenta. Las autoridades observan costumbres, investigan rumores, sospechan diferencias. Lo que antes era diversidad ahora se interpreta como posible deslealtad.
Vestimentas, celebraciones, incluso formas de hablar pueden convertirse en motivo de sospecha. En las montañas cercanas, el paisaje parece inmóvil, pero en los pueblos de las Alpujarras crece una tensión silenciosa. Las familias moriscas, profundamente arraigadas a esa tierra, sienten que cada nueva norma recorta un poco más su mundo. En 1568, la presión acumulada finalmente estalla. La rebelión no surge de un día para otro, es el resultado de años de restricciones culturales y religiosas. En las sierras, pequeños grupos se organizan. Conocen los caminos estrechos, los barrancos, los refugios naturales. Resisten como pueden. Granada escucha ecos lejanos de enfrentamientos. No son batallas ceremoniales entre reinos, sino conflictos ásperos, marcados por desconfianza y temor. El invierno en la montaña es duro. El verano, implacable. El conflicto deja cicatrices en ambos lados. La rebelión es sofocada en 1571. Las consecuencias son severas. Muchas familias moriscas son dispersadas por distintos territorios de la corona, alejadas de su tierra de origen para evitar nuevas insurrecciones. El tejido social cambia otra vez. Y aún así, la ciudad permanece en pie. Las estructuras siguen dominando la colina. La Alhambra continúa observando la ciudad desde lo alto, ahora bajo otro poder, pero intacta en su delicadeza. Sus muros aún conservan inscripciones en árabe que pocos saben leer, pero que nadie ha borrado por completo. Los siglos avanzan con ritmo constante. Granada deja de ser foco militar para convertirse en ciudad interior, integrada en una monarquía que mira cada vez más hacia ultramar. El comercio cambia. Las prioridades políticas cambian. El mundo se amplía más allá del Mediterráneo. Sin embargo, bajo esa transformación, la memoria no desaparece. Permanece en la arquitectura, en los sistemas de riego, en los sabores de la cocina, en ciertas palabras que sobreviven en el habla popular. Nacen nuevas generaciones que ya no han conocido el reino nazarí ni la rebelión morisca, pero caminan diariamente sobre esas capas de historia. Juegan en patios construidos siglos atrás. Cruzan puertas talladas por manos que vivieron otra época. Beben agua conducida por acequias diseñadas cuando Granada era todavía frontera viva. La ciudad ya no está suspendida entre dos órdenes inmediatos. Ahora pertenece plenamente a uno. Pero eso no borra lo anterior. Granada se convierte en memoria habitada. Y mientras el tiempo continúa su marcha silenciosa, la noche vuelve a caer sobre la colina roja, como lo ha hecho siempre, recordando que ninguna etapa es definitiva y que toda historia, incluso la más transformada, deja huellas profundas en la piedra y en quienes la habitan. El siglo XVII llega con decisiones más duras. En 1609, bajo el reinado de Felipe III, la corona decreta la expulsión definitiva de los moriscos. La medida no se ejecuta en un solo día ni con una sola orden visible en cada plaza, pero su efecto es irreversible. Familias enteras reciben la noticia como una sentencia ya anunciada por los años de sospecha y vigilancia. En Granada, el impacto es profundo. Muchos de los expulsados no conocen otra tierra que no sea esa. Sus abuelos ya habían nacido bajo dominio cristiano. Sus padres habían sido bautizados. Sus casas estaban allí, sus cultivos, sus muertos. Y, sin embargo, son considerados ajenos. Los caminos vuelven a llenarse, esta vez no de ejércitos, sino de columnas silenciosas de familias escoltadas hacia los puertos. Desde allí, embarcan hacia el norte de África u otros destinos inciertos. No todos sobreviven al viaje. No todos logran reconstruir una vida estable al otro lado del mar. Granada pierde manos expertas en agricultura, en sistemas de riego, en oficios delicados. Pierde también una parte invisible, la memoria cotidiana de generaciones que habían aprendido a vivir entre dos mundos. Las casas vacías cambian de dueño.
Los campos pasan a otras manos. La ciudad no se derrumba, pero se transforma otra vez. El silencio posterior es distinto. Ya no es la tensión de una identidad vigilada. Es el vacío que deja una ausencia definitiva. Con el paso de las décadas, la expulsión se convierte en recuerdo administrativo más que en herida abierta. Las nuevas generaciones crecen sin convivir con aquella diversidad anterior. Para muchos, la Granada del pasado islámico se convierte en capítulo lejano, casi ornamental. Pero las piedras no olvidan. La Alhambra sigue en pie, aunque durante siglos atraviesa etapas de abandono parcial. Salones que alguna vez recibieron embajadores quedan en penumbra. Jardines se descuidan. Algunas estructuras se deterioran lentamente bajo el peso del tiempo. Mientras tanto, España vive transformaciones profundas, crisis económicas, guerras europeas, cambios dinásticos. Granada deja de estar en el centro de los grandes conflictos y se vuelve ciudad de interior, más silenciosa, más estática. El siglo XVIII trae intentos de reorganización y modernización bajo los Borbones. Se ordenan espacios urbanos, se reforman edificios, se racionalizan estructuras administrativas. La ciudad se adapta a nuevas corrientes políticas y culturales que llegan desde Europa. Sin embargo, el pasado no desaparece del todo. Viajeros ilustrados comienzan a mirar hacia el sur con curiosidad. Observan la arquitectura islámica con ojos distintos, ya no como símbolo del enemigo vencido, sino como legado artístico singular. Poco a poco, cambia la percepción. Granada empieza a convertirse no solo en ciudad histórica, sino en símbolo. Pero ese símbolo aún no ha alcanzado su dimensión completa. En el siglo XIX, la mirada sobre Granada da un giro decisivo. Los viajeros románticos europeos llegan buscando paisajes exóticos dentro del propio continente. Entre ellos destaca Washington Irving, quien se instala un tiempo en la Alhambra y escribe sus relatos inspirados en el Palacio Nazarí. Sus textos no describen solo arquitectura, construyen atmósfera. Hablan de ecos, de sombras, de leyendas que sobreviven en corredores vacíos. Europa redescubre Granada a través de esa narrativa romántica, cargada de nostalgia y misterio. La Alhambra deja de ser ruina olvidada para convertirse en emblema cultural. Se inician esfuerzos más serios de restauración y conservación. Arquitectos e historiadores estudian sus proporciones, sus inscripciones, sus sistemas hidráulicos. La ciudad comienza a vivir también del recuerdo. El pasado islámico ya no es únicamente capítulo cerrado ni amenaza política. Se transforma en patrimonio. En identidad compartida, aunque compleja. En atractivo artístico y cultural. Granada entra en la modernidad sin borrar sus capas anteriores. Las calles se llenan de estudiantes, comerciantes, viajeros. Nuevos sonidos sustituyen a los antiguos, pero las murallas siguen marcando el horizonte. La colina roja continúa dominando la vista. Y así, mientras los siglos avanzan, la historia de Granada no se detiene ni se clausura. Porque cada época no elimina la anterior, la cubre, la reinterpreta, la integra. Y todavía quedan capítulos por recorrer. El siglo XX irrumpe con una velocidad distinta. Granada, que durante siglos avanzó con ritmo contenido, comienza a sentir la aceleración de la modernidad. Llegan nuevas infraestructuras, nuevos debates políticos, nuevas tensiones sociales. España entera atraviesa crisis profundas que culminan en la Guerra Civil de 1936. La ciudad no queda al margen. Las plazas, que habían sido escenarios de comercio y celebración, se convierten en espacios de incertidumbre. Las divisiones ideológicas penetran en hogares, amistades y universidades. Granada vive el conflicto con intensidad, marcada por episodios de represión y miedo. Entre las voces silenciadas está la de Federico García Lorca, nacido en esta tierra. Su obra había retratado el alma andaluza con fuerza poética,
mezclando tradición y modernidad. Su muerte temprana durante los primeros días del conflicto convierte su figura en símbolo de una generación truncada. Tras la guerra, la ciudad entra en décadas de dictadura bajo Francisco Franco. El país se repliega sobre sí mismo. Granada permanece relativamente apartada de los grandes focos industriales, conservando un carácter más tradicional. Sin embargo, incluso en ese periodo de rigidez política, la universidad crece. Los barrios se expanden. El turismo hacia la Alhambra aumenta lentamente, consolidando la economía cultural de la ciudad. La historia vuelve a cambiar de ritmo. Y otra transformación se aproxima. En 1975, con la muerte de Franco, España inicia una transición hacia la democracia. Granada, como el resto del país, vive un proceso de apertura política y social. Nuevos partidos, nuevas libertades, nuevas formas de expresión comienzan a ocupar el espacio público. Las calles se llenan de debates, de música, de movimiento estudiantil. La ciudad universitaria se convierte en un núcleo activo de pensamiento crítico. El pasado ya no se observa con temor, sino con voluntad de análisis. En paralelo, la protección del patrimonio histórico se fortalece. La Alhambra y el Generalife consolidan su prestigio internacional. En 1984, el conjunto monumental es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reforzando su posición como uno de los referentes culturales más importantes de Europa. El turismo deja de ser ocasional y se convierte en estructural. Visitantes de todo el mundo recorren patios, arcos y jardines que han sobrevivido a conquistas, expulsiones y guerras. Granada aprende a convivir con su propia imagen proyectada al exterior. Pero la ciudad no es solo monumento. Los barrios nuevos crecen hacia la Vega. Las infraestructuras mejoran. Se amplían carreteras, se moderniza el transporte, se diversifica la economía. El siglo XXI comienza con una Granada más conectada, más abierta, más consciente de su peso histórico. Y, sin embargo, bajo el asfalto y las luces modernas, siguen presentes las capas anteriores. Hoy, Granada vive en equilibrio entre memoria y presente. Estudiantes caminan por calles que atraviesan siglos en apenas unos metros. Desde barrios contemporáneos se divisa la silueta antigua de la Alhambra iluminada por la noche. Restaurantes modernos sirven recetas que conservan ecos andalusíes en especias y técnicas. La ciudad ya no es frontera militar ni capital de reino independiente. Tampoco es escenario de expulsiones ni rebeliones. Es un espacio donde la historia se estudia, se protege y se debate. Sin embargo, las preguntas sobre identidad no desaparecen. ¿Qué significa heredar tantas capas culturales? ¿Cómo se integra el pasado islámico, cristiano, moderno y contemporáneo en una sola narrativa? Granada no ofrece respuestas simples. Su propia existencia es la respuesta, una superposición constante. La colina roja sigue observando. Cada generación interpreta la ciudad de manera distinta. Para algunos, es símbolo artístico. Para otros, espacio académico. Para otros más, hogar cotidiano sin necesidad de metáforas. La historia no termina aquí. Porque Granada no es solo lo que fue, ni solo lo que es. Es un proceso continuo de reinterpretación. Y mientras el sol vuelve a ponerse tras Sierra Nevada y la noche cae sobre los muros centenarios, la ciudad continúa escribiendo capítulos que aún no conocemos. El siglo XXI avanza con una velocidad que ninguna etapa anterior conoció. Granada entra en la era digital mientras conserva una silueta casi intacta desde la distancia. Bajo la luz del amanecer, la Alhambra parece la misma de hace siglos, pero en las calles, teléfonos móviles, redes globales y turismo masivo redefinen la experiencia cotidiana de la ciudad. La economía depende en gran medida del sector servicios. Hoteles, guías, restaurantes y comercios orientan su actividad hacia visitantes internacionales.
La ciudad aprende a administrarse como destino cultural global, equilibrando conservación y explotación. Pero ese equilibrio no es sencillo. El aumento del turismo genera tensiones, encarecimiento de vivienda en barrios históricos, transformación de espacios tradicionales en alojamientos temporales, pérdida gradual de comercio local. Granada debate internamente cómo preservar su identidad sin renunciar al desarrollo económico. La universidad sigue siendo uno de los motores esenciales. Miles de estudiantes nacionales e internacionales aportan diversidad lingüística y cultural. Las aulas conectan la ciudad con redes científicas globales. La investigación en tecnología, ciencias sociales y humanidades proyecta a Granada más allá de su imagen monumental. Mientras tanto, la memoria histórica vuelve a ocupar espacio en el debate público. Se revisan episodios del pasado reciente, se abren conversaciones sobre la guerra civil, se resignifican figuras y acontecimientos. La ciudad no solo conserva historia, la reevalúa. Y en esa revisión constante, surgen nuevas preguntas sobre pertenencia, sobre herencia y sobre futuro. El paisaje natural también forma parte esencial de la historia en curso. La Vega Granadina, que durante siglos fue sustento agrícola gracias a complejos sistemas de acequias heredados de época andalusí, enfrenta ahora desafíos distintos: urbanización, presión inmobiliaria, cambio climático. La relación entre ciudad y territorio vuelve a ponerse en discusión. Sierra Nevada, visible desde casi cualquier punto alto, actúa como recordatorio permanente de la dimensión geográfica que siempre condicionó la vida granadina. Nieve en invierno, sequía en verano, ciclos que continúan marcando ritmos invisibles. Granada se convierte en escenario de debates contemporáneos: sostenibilidad, gestión del agua, movilidad urbana, protección patrimonial. Las decisiones ya no se toman en palacios reales, sino en instituciones democráticas, con participación ciudadana y conflicto político abierto. La historia cambia de forma, pero no desaparece. Las generaciones más jóvenes crecen conscientes de vivir en una ciudad observada por el mundo. Algunos sienten orgullo, otros, presión. Para unos, el pasado es inspiración. Para otros, es peso excesivo. Y aún así, la vida cotidiana sigue su curso: mercados que abren temprano, estudiantes que estudian de madrugada, turistas que buscan el mejor ángulo para una fotografía al atardecer. Granada respira entre capas de tiempo. En medio de esa continuidad, la ciudad enfrenta un desafío más profundo: cómo narrarse a sí misma. Durante siglos, su historia fue contada por conquistadores, cronistas oficiales o viajeros extranjeros. Hoy, la voz se diversifica. Investigadores locales, artistas, escritores contemporáneos reinterpretan el legado andalusí, cristiano, moderno. Las rutas históricas ya no se limitan a repetir fechas, intentan explicar procesos. Se habla de convivencia, de conflicto, de intercambio cultural. Se reconocen luces y sombras sin idealizar completamente ninguna etapa. Granada se convierte en laboratorio de memoria. Festivales culturales llenan plazas antiguas con música actual. Espacios patrimoniales acogen debates contemporáneos. Lo antiguo no queda congelado, dialoga con lo nuevo. Y mientras el mundo enfrenta crisis globales, económicas, sanitarias, climáticas, la ciudad responde como siempre lo ha hecho, adaptándose. Porque si algo ha demostrado Granada a lo largo de los siglos es su capacidad de transformación sin desaparición. No es la misma ciudad que en 1492. No es la misma que en 1609. No es la misma que en 1936. Pero tampoco ha dejado de ser ella. Y mientras la noche vuelve a caer sobre la colina roja, y las luces modernas iluminan murallas antiguas, la historia continúa escribiéndose en tiempo presente. Aún quedan capítulos por desarrollarse. Y después de tantos siglos, Granada permanece. Las generaciones han cambiado innumerables veces.
Reyes, sultanes, soldados, campesinos, comerciantes, poetas, estudiantes. Todos han pasado por estas calles en distintos momentos del tiempo, dejando apenas rastros leves, una palabra, una piedra, un recuerdo transmitido en silencio. Sin embargo, la ciudad continúa. Si alguien camina hoy al atardecer por las colinas del Albaicín y mira hacia la Alhambra, puede experimentar algo curioso. No es solo la belleza del palacio lo que llama la atención, sino la sensación de que el tiempo allí no avanza de la misma forma. Los muros rojizos siguen reflejando la luz dorada del sol que se oculta tras las montañas. Las torres proyectan sombras largas sobre los patios. El agua sigue corriendo por canales estrechos diseñados hace siglos. Ese sonido del agua ha acompañado a todas las épocas. Lo escucharon los arquitectos nazaríes mientras calculaban proporciones perfectas. Lo escucharon los soldados que vigilaban desde las murallas. Lo escucharon los viajeros románticos que llegaron buscando leyendas. Y hoy lo escuchan millones de visitantes que recorren esos mismos espacios con asombro. Pero la verdadera historia de Granada no vive solo en monumentos. Vive en la vida cotidiana de quienes habitan la ciudad. En el café que se sirve en una terraza mientras cae la tarde. En estudiantes que discuten ideas en patios universitarios. En vecinos que cruzan calles estrechas donde cada esquina guarda siglos de memoria. Granada no es únicamente pasado. Es continuidad. A lo largo de su historia, la ciudad ha sido muchas cosas distintas. Fue capital de un reino musulmán brillante. Fue frontera militar entre mundos distintos. Fue escenario de conquistas, expulsiones y reconciliaciones difíciles. Fue inspiración para poetas, artistas y viajeros que encontraron en sus calles una mezcla única de historia y emoción. Cada época dejó una capa. Algunas capas fueron construidas con armonía. Otras nacieron de conflictos profundos. Pero todas juntas formaron el paisaje humano y cultural que hoy conocemos. Granada no puede explicarse con una sola historia simple. Es un mosaico. En sus muros aparecen inscripciones árabes que hablan de fe y belleza. En sus iglesias resuenan campanas que marcan siglos de tradición cristiana. En sus universidades circulan ideas contemporáneas que conectan la ciudad con el mundo entero. Todo convive en el mismo espacio. Quizá ese sea el verdadero legado de Granada, demostrar que las ciudades no son entidades estáticas. Son organismos vivos que cambian con cada generación. Algunas civilizaciones desaparecen dejando solo ruinas. Granada, en cambio, nunca dejó de estar habitada. La vida siguió incluso en los momentos más difíciles. Y eso es lo que permite que la historia continúe respirando en cada rincón. Cuando la noche llega, la ciudad se vuelve más tranquila. Las multitudes de turistas regresan a sus alojamientos. Las calles se vacían lentamente. En las colinas, el aire se vuelve fresco mientras la oscuridad cubre los tejados. La Alhambra permanece iluminada en silencio. Desde lejos, parece suspendida en el tiempo, como si observara con calma todo lo que ha ocurrido bajo su mirada durante más de 7 siglos. Las luces reflejadas en los estanques crean pequeñas ondulaciones que recuerdan el paso constante del tiempo. Nada permanece exactamente igual. Y, sin embargo, algunas cosas parecen eternas. El agua que corre. La piedra que guarda memoria. El viento que atraviesa los jardines. Las estrellas que siguen apareciendo sobre Sierra Nevada como lo hicieron hace 1000 años. Granada ha visto imperios levantarse y desaparecer. Ha visto culturas encontrarse, chocar, mezclarse y transformarse. Pero al final, lo que queda no es solo la historia de reyes y batallas. Lo que queda es la experiencia humana acumulada, millones de vidas sencillas que trabajaron, amaron, soñaron y caminaron por estas mismas calles. Esa es la verdadera historia. Y mientras el mundo continúa cambiando, la ciudad seguirá adaptándose, como siempre lo ha hecho.
porque Granada no es solo un lugar del pasado. Es un lugar donde el tiempo sigue fluyendo, tranquilo, como el agua que todavía corre por los antiguos patios bajo la luz suave de la luna.